A partir de ahora, en Radio Universidad, repasamos letras íntimas, la vida, los sueños y la obra de los hombres y mujeres que forman parte de la historia a partir de sus cartas. Letras íntimas, los personajes, su contexto y su época en su puño y letra. El que no inventa, no vive. Hoy, en Letras Íntimas, recorreremos parte de la vida de una escritora española, Ana María Matute. Así comienza Letras Íntimas, un viaje en el tiempo. Ana María Matute nació en Barcelona en el año 1925 y falleció en el año 2014. Es escritora española, novelista destacada de la llamada generación de los niños asombrados. Su obra describe el ambiente de la posguerra civil. Ana María se dio a conocer en la escena literaria española con Los Abel en el año 1948, una novela inspirada en la historia bíblica de los hijos de Adán y Eva, en la cual reflejó la atmósfera española inmediatamente posterior a la contienda civil desde el punto de vista de la percepción infantil. Este enfoque se mantuvo constante a lo largo de su primera producción novelística y fue común a otros representantes de su generación. Por eso a este grupo de escritores se lo llamó la generación de los niños asombrados. Ahora, para comenzar a transitar parte de su vida, vamos a compartir una carta del hermano de Ana María Matute, Mario René Matute, en la voz del actor Federico Castiglioni. Carta para Ana María Matute, de Mario René Matute. Mi distinguida negrota, que no negrita. Para variar, mi primer mensaje se me fue a la chingada cuando quise eliminar una letra que puse equivocada y lo borró todo. De esto hace varias horas, ya que aquí van a ser las 19 horas y yo ya almorcé. Ya lavé trastos, limpié la mesa e hice otra tan atada de cosas antes de volver a la compu para rehacer una respuestita a tu comunicación de esta mañana. Cuando llamaste estaba encendida la computadora. Si hubieras conectado el Skype, aquí me hubiera sonado y yo habría venido a responderte. No hubiera sido muy completo como otras veces ha sido, porque yo estaba atendiendo al carpintero que acababa de iniciar su trabajo para componerme el closet de mi dormitorio, al que se le desmadraron las 2 puertas corredizas. Este señor, muy eficiente, honrado y solidario, recomendado por la excelente amiga Gina Massa, de quien te contaré algo más dentro de un momento. Además de dejar el closet como nuevo, salió a buscar una cerrajería hasta que consiguió traerme una llave para la pequeña chapa que también arregló, y solamente me cobró 100 pesos, baratísimo, porque el mueble está como nuevo, y él tardó varias horas realizando su trabajo, siendo que, como te decía, hasta salió a buscar una cerrajería y una llavecita para mi closet. Georgina Massa, Gina, fue quien nos protegió, a Jimena y a mí, cuando atravesábamos uno de los tramos más terribles del exilio. Jimena había inventado con otra chapina amiga hacerse cargo de la refacción de las 10 de la mañana en una escuela grande, aceptando que la dirección del establecimiento se hueviara, eso era la verdad, un 15% de lo que ganaban en aquella venta de media hora con las chucherías que preparábamos para los niños. Jimena tenía que salir de nuestra casa como a las 8:30 de la mañana, porque debía abordar 2 transportes hasta llegar a aquella escuela, y el recreo funcionaba de las 10 a las 10:30 y nada más. Llevaba una hielera grandota y una suerte de mochila repletas con todos los bocadillos y dulces que preparábamos en la casa, lo que significaba un peso bastante serio y una incomodidad para moverse en medio de la multitud que a aquella hora circulaba tumultuaria y groseramente en todas las calles de esta condenada urbe descomunal. Para preparar aquella mercancía que consumían los chirises era necesario ir al mercadito y a uno o 2 supermercados por la tarde, y comprar una serie de elementos con los que preparábamos los alimentos que, afortunadamente,
mientras duró aquel maldito experimento, les encantaba a los patojos cabrones. Para preparar aquella mercancía que consumían los chirises, era necesario ir al mercadito, y a 1 o 2 supermercados por la tarde, y comprar una serie de elementos con los que preparábamos los alimentos que, afortunadamente mientras duró aquel maldito experimento, les encantaban a los patojos cabrones. Una vez en casa con aquellas cargas de asuntos comestibles, venía la preparación. Jimena, frente a la estufa, hirviendo, mezclando, paleteando, moviendo trastes y al final, llenando recipientes especiales para la venta, como vasitos plásticos. Yo picando cantidades incalculables de verduras, frutas y otros productos sentado a la mesa del comedor. Aquellas tareas exigían muchas horas de esfuerzos físicos de atención y eficiencia para que la enorme cantidad de golosinas no se estropearan en nada. Ya un poco tarde, como a las 11 de la noche, nos acostábamos rendidos y al día siguiente, muy temprano, cuando ya estaban manejables los pequeños recipientes llenados con comestibles recién hervidos, era preciso repletar la hielera enorme y la mochila de manera adecuada para que cupieran y pudieran llevarse hasta la escuela en transporte colectivo. No recuerdo con seguridad, pero probablemente, después de un baño apresurado, creo que desayunábamos juntos a toda velocidad, antes de que Jimena se lanzara al tráfico y al gentío urbanos con su pesada carga en las manos y en los hombros. Doña Adelita, la mamá de Jimena, vino casualmente a estar con nosotros en aquella época, cuando vivenció todos los esfuerzos, los movimientos, los sacrificios que se debían realizar para cumplir diariamente con aquel compromiso. Un día, cuando Jimena volvió al mediodía de su venta en la escuela, principió rogándola y terminó hincándose y llorando frente a su hija, rogándola para que dejara aquel sacrificio. Afortunadamente, un incidente oportuno y decisorio vino a colocar las cosas en su lugar, decidiendo que Jimena renunciara definitivamente a aquella locura destructiva e innecesaria objetivamente. Una mañana, a los niños de la escuela se les ocurrió aventarse entre sí o lanzar a cualquier lugar de la escuela los vasitos ya vacíos de su golosina preferida. La directora, saliendo de su cueva magistral, se percató de aquel despapalle de desorden, mala crianza y relajo. Con furia, vino a enfrentar a Jimena, acusándola de ser la culpable del relajo y prohibiéndole que volviera a traer aquellos deliciosos vasitos con una ensalada picante que les encantaba a los niños. Por supuesto, Jimena replicó con enojo, y aunque yo estaba en casa y no escuché lo que se dijeron, creo que Jimena, si no le dijo algo así como «Decile a tu madre que recoja la basura porque a mí ya no me vas a ver más en esta escuela». No le dijo nada, porque la directora quería que Jimena se hiciera cargo de la limpieza del edificio en aquel momento. Obviamente, vino enojadísima a casa, pero eso sirvió para que renunciara a aquella forma impropia de ganar algunos miserables pesos, cargando sacrificios físicos, humillaciones y abusos por parte de las autoridades del plantel. Yo nunca estuve de acuerdo con aquel experimento que nos imponía excesivo trabajo y no significó en ningún momento alguna ganancia económica siquiera medianamente atractiva. La amiga que entusiasmó a Jimena, Marconi, la mujer de Guinea, en aquel disparate lo abandonó 1, 2 o 3 meses antes de Jimena porque ella y su marido comenzaban a preparar su retorno a Guatemala. Una reflexión serena y la aceptación saludable de lo que significa cierta liberación de algunas prácticas deleznables, morbosas y antiéticas de algunos dirigentes del partido, nos permitió ingresar a un ámbito cada vez más saludable, creativo y mentalmente higiénico para los dos. Jimena comenzó a impartir cursos en nuestra casa de estudiantes, de preparatoria y de la universidad hasta crear casi un colegito particular. Yo comencé a publicar en diferentes órganos de prensa, tanto impresos como de Internet, lo que nos multiplicó las relaciones sociales y aumentó nuestros ingresos, volviendo a producir en nuestro hogar el calor y la fraternidad de auténticas amistades y camaraderías que frecuentemente producían reuniones festivas los viernes o los sábados por la noche. En otro mensaje continuaré narrando estos sucesos de las biografías de Jimena y mía, mi distinguida hermana. Que pase buena noche y hasta entonces, chao. Tu hermanito, el gran Totote o el Choco Matute.
Vamos a compartir ahora un cuento de Ana María Matute llamado Música. Las dos hijas del gran compositor, 6 y 7 años, estaban acostumbradas al silencio. En la casa no debía oírse ni un ruido, porque papá trabajaba. Andaban de puntillas, en zapatillas, y solo a ráfagas del silencio se rompía con las notas del piano de papá. Y otra vez silencio. Un día, la puerta del estudio quedó mal cerrada, y la más pequeña de las niñas se acercó sigilosamente a la rendija. Pudo ver cómo papá, a ratos, se inclinaba sobre un papel y anotaba algo. La niña más pequeña corrió entonces en busca de su hermana mayor, y gritó por primera vez en tanto silencio: «La música de papá no te la creas, se la inventa». Estamos repasando Letras íntimas, la vida, los sueños y la obra de los hombres y mujeres que forman parte de la historia a partir de sus cartas. Letras íntimas, los personajes, su contexto y su época, en su puño y letra. Vamos a escuchar ahora cuentos de Ana María Matute. Los relojes. Me avergüenza confesar que hasta hace muy poco no he comprendido el reloj. No me refiero a su engranaje interior, ni la radio, ni el teléfono, ni los discos de gramófono. Los comprendo aún. Para mí son magia pura, por más que me los expliquen innumerables veces. Estas han sido para mí una de las mayores y más fascinantes misterios, y aún me atrevo a decir que lo son en muchas ocasiones. Si me preguntan de improviso qué hora es y debo mirar un reloj rápidamente, creo que en muy contadas ocasiones responderé con acierto. Sin embargo, si algo deseo de verdad, es tener un reloj. Nunca en mi vida lo he tenido. De niña nunca lo pedí, porque siempre lo consideré algo fuera de mi alcance, más allá de mi comprensión y de mi ciencia. Me gustaban, eso sí. Recuerdo un reloj alto, de carillón, que daba las horas lentamente, precedidas de una tonada popular. Ya se van los pastores a la Extremadura, ya se queda la sierra triste y oscura. También me gustaba un reloj de sol pintado en la fachada de una iglesia en el campo. Este reloj me parecía algo tan cabalístico y extraño que a veces, tumbada bajo los chopos junto al río, pasaba horas y horas mirando cómo la sombra de la barrita de hierro indicaba el paso del tiempo. Esto me angustiaba y me hundía, a la vez, en una infinita pereza. Como me inquieta y me atrae el tic-tac sonando en la oscuridad y el silencio. Si me despierto a medianoche, es como algo misterioso, enervante también. Durante la enfermedad, si es larga y debemos permanecer acostados, la compañía del reloj es una de las cosas imprescindibles y a un tiempo aborrecidas. Me gustan los relojes, me fascinan, pero también creo que los odio. A veces, la sombra de los muebles contra la pared se convierte en un reloj enorme que nos indica el paso inevitable. ¿Y acaso nosotros mismos no somos un gran reloj impecable venciendo nuestro tiempo cantado? Deseo tener un reloj. Muchas veces he pensado que es necesario, pero no sé si llegaré a comprármelo algún día. ¿Lo necesito de verdad? ¿Lo entenderé, acaso? Ana María Matute falleció a los 88 años. Se la llamó la gran dama de las letras españolas, una de las grandes figuras en la literatura de la posguerra. Fue galardonada con el Premio Nacional de las Letras y está considerada como prosista de una gran capacidad de fabulación, experta en narrativa infantil. Vamos a compartir
para cerrar el programa de hoy, parte del discurso que ella lee y dice cuando gana el premio Cervantes en España. Es largo, no sabemos si nos va a alcanzar el tiempo, así que los vamos a dejar seguramente con un fragmento, y si les interesa pueden seguir buscando porque vale la pena conocer la obra de esta gran escritora española, Ana María Matute. Y como es habitual, nos despedimos. Hasta el próximo Letras Íntimas, un viaje en el tiempo. Majestades, autoridades, antes de nada, no puedo dejar de mencionar al gran poeta chileno don Gonzalo Rojas, Premio Cervantes 2003, que nos acaba de dejar. Hago extensiva también este recuerdo para todos los premios Cervantes que se nos han ido. Sospecho que no soy la primera en decir que nunca, durante la larga travesía de mi vida, salpicada por cierto de abundantes tempestades, imaginé que llegara a conocer un día como este. Y junto a la inmensa alegría que me invade, debo confesarles que preferiría escribir 3 novelas seguidas y 25 cuentos sin respiro a tener que pronunciar un discurso, por modesto que éste sea. Y no es que menosprecie los discursos, solo los temo. Mi incapacidad para ellos quedará manifiesta enseguida y, por tanto, me permito apelar a su benevolencia. Pero antes deseo hacerles partícipes de mi agradecimiento. Este premio lo considero como el reconocimiento, ya que no un mérito, al menos a la voluntad y amor que me ha llevado a entregar toda mi vida a esta dedicación. Así que esta anciana, que no sabe escribir discursos, solo desea hacerles partícipes de su emoción, de su alegría y de su felicidad. ¿Por qué tenemos tanto miedo a esta palabra? A todos cuantos han hecho posible este sueño, sueño que me acompaña desde la infancia, desde aquel día en que oí por primera vez la mágica frase «Érase una vez», y conmovió toda mi pequeña vida. Érase una vez un hombre bueno, solitario, triste y soñador. Creía en el honor y la valentía e inventaba la vida. San Juan dijo, el que no ama está muerto. Y yo me atrevo a decir, el que no inventa no vive. Y llegó a mi memoria algo que me contó hace años Isabel Blancafort, hija del compositor catalán Jordi Blancafort. Una de ellas, cuando eran niñas, le confesó a su hermanita, la música de papá, no te la creas, se la inventa. Con alivio he comprobado que toda la música del mundo, la audible y la interna, esa que llevamos dentro como un secreto, nos la inventamos. Igual que aquel soñador convertía en gigantes las aspas de un molino, igual que convertía en la delicada Dulcinea a una cerril aldonza. Invento sensibilidad, inteligencia y acaso bondad, el don más raro de este mundo, en una criatura carente de todos estos atributos. ¿Y quién no ha convertido alguna vez a un aldonzo o una aldonza de mucho cuidado en Dulcinea o Dulcineo? El tiempo en que yo inventaba era un tiempo muy niño y muy frágil, en el que yo me sentía distinta. Era tartamuda, más por miedo que por un defecto físico. La prueba de ello es que esa tartamudez desapareció durante los bombardeos. O así lo creo. Pero el caso es que, salvo excepciones, las niñas de aquel tiempo, mujeres recortadas, poco o nada tenían que ver conmigo. Y traigo esto a cuenta para explicar, y quizá explicarme de algún modo, mi extrañeza, mi entrega total, absoluta, a esto que luego supe se llamaba literatura, y que ha sido y es el faro salvador de muchas de mis tormentas. Sí, este galardón que tanta felicidad y optimismo me causa, y no olvidemos que el optimismo y los planes de futuro a los 85 años son cuestiones a meditar y poner en tela de juicio, puede ser el colofón a la entrega de toda una vida, que en mis tiempos mozos consideré en su mayor parte una vida de papel. Y recuerdo, solo tenía un amigo, mi muñeco Gorogó, que naturalmente más tarde incorporé a una de las novelas con las que me siento más identificada, Primera Memoria. Aunque no haya escrito nunca una novela autobiográfica, estoy en sus páginas. Todo eran inventos, hasta que supe que en la literatura, en grande,
Como en la vida, se entra con dolor y lágrimas. Gorgó lo sabía, lo sabe, y no me ha abandonado desde el día en que mi padre, teniendo yo 5 años, me lo trajo de Londres, donde le llaman algo así como galgo. Mi padre sabía que a mí no me gustaban las muñecas ni los juegos de las niñas de aquel tiempo. Mujeres recortadas, imitar a mamá, a las amigas de mamá, era todos sus proyectos. Gorgó, como entonces, sigue conmigo. Ahora mismo lo llevo en todos mis viajes y le sigo contando lo que no puedo contar a nadie. Hoy me espera también en el hotel. Y sigo haciéndole partícipe, por ejemplo, del miedo que siento por tener que pronunciar estas palabras y sobre todo ante quienes debo hacerlo. Gorgó, estás aquí, mi mejor invento. Aquí terminamos de leer Letras íntimas, la vida, los sueños y la obra de los hombres y mujeres que forman parte de la historia a partir de sus cartas. Letras íntimas, los personajes, su contexto y su época, en su puño y letra. Nos reencontramos el próximo jueves a las 20:30 por AM 1240, Radio Universidad.